Tardes a los que están en Facebook y los que están en el encuentro. No creo que nos estén viendo ahora, pero ha sido estábamos en Acapulco con el hermano Brown en la semana y ayer regresamos al encuentro directamente, muy temprano nos regresamos, y hay 100 personas que fueron a recibir a este encuentro, y la verdad está increíble. 75 bautizados ayer. 75 personas se bautizaron. Denle un buen aplauso al Señor por la vida de ellos. Estamos muy contentos. Ayer tuvimos un tiempo glorioso en la liberación también. ¿Cuántos van a recibir a alguien hoy a las 7? Levanta la mano. Ok, si alguien va a recibir a alguna persona a las 7, venga, es importante. Y el pastor Bill Brown estará hoy a las 7 de la noche aquí con nosotros, recibiendo a los del encuentro, así como para darle ¿cómo dicen? La cereza del pastel. Va a estar el apóstol hoy a las 7 en el culto y bueno, vamos a tener seguro que un tiempo maravilloso también con toda la gente que está en el encuentro. No sé si tenía algún otro anuncio. Creo que no. Estamos hablando de la obediencia. ¿Cuántos recuerdan esto? Amada iglesia, híjole, este es un tema que en verdad usted debe de guardar y atesorar en su corazón. No se lo digo solamente por el hecho de que obedezca, sino de que vea la gran bendición que hay en el obedecer. Dios no solamente nos ha llamado a creer, dijimos la semana pasada, también nos ha llamado a obedecer. La obediencia, ¿podemos prender este? Sería muy bueno, gracias. La obediencia y la fe van de la mano. Declare conmigo, la obediencia y la fe van de la mano. Una persona que cree es una persona que obedece. ¿Sí, amén? Y el Señor no solamente nos ha llamado a creer, también nos ha llamado a, dile a quien tienes al lado, te ha llamado a obedecer. Cuando yo hablo de esto, yo sé que para algunos a lo mejor es como que su cabeza hace cortocircuito, porque no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a obedecer y siempre cuestionamos la autoridad y siempre cuestionamos el por qué. Obvio, por el trasfondo que ha tenido nuestro país de corrupción, de malos gobiernos y de todo esto. Cuando yo le hablo ahorita de esto, de obediencia, pues a lo mejor a algunos les cuesta trabajo cuando tu padre no tomó el lugar que debió de haber tomado o se fue de la casa. Hay una resistencia a la autoridad y quieras o no hay una resistencia a obedecer. Vamos a ver este día cómo mediante la iglesia Dios establece su reino. Dios establece su reino, porque hablamos de establecer el reino de Dios. Esa es la visión de nuestra iglesia, establecer el reino de Dios. ¿Cómo lo establece? ¿Cómo se establece el reino de Dios? Mediante la iglesia. ¿Cómo podemos hacer esto? Una clave importantísima es que la iglesia entienda y aprenda obediencia. Amén, amados. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que aprender a hacer, pero muchas veces somos los primeros desobedientes. Luego la gente trae en su coche un pescadito atrás, ¿no? Y yo digo, bueno, el carro es cristiano. El que maneja, quién sabe, ¿verdad? La iglesia, si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna manera de establecer su reino. Repito eso. Bueno, por si están en producción, chicos, y luego me preguntan el tema, es este. Estableciendo el reino de Dios a través de la iglesia. Lo posponemos. Si la iglesia se rehúsa a aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. Necesitamos aceptar la autoridad de Dios en la iglesia para que el reino de Dios, para que Él lo pueda establecer. Porque de repente nosotros decimos, bueno, Él va a establecer su reino sí o sí. No. Él va a establecer su reino
pase lo que pase. No. ¿Cómo vemos esto? Hay gente que está en la iglesia, pero no le amanece todavía. Hay personas que están en la iglesia, pero pareciera que están de noche. No hay una revelación, no hay un entendimiento. Se les dice una y otra y otra y no les cae el 20, como decimos. Una vez a una amiga americana le dijimos, no le cae el 20, y se quedó así, dijo, ¿cuál 20 y a quién le tiene que caer? Le tenemos que explicar toda la historia. ¿Cuántos usaban 20 para hablar por teléfono? Levante la mano si ya tiene bastantes años. Bueno, pues de ahí salió la cosa, ¿no? De que no le cae el 20. Hay gente que está en la iglesia, incluso puede participar de la iglesia, pero no pueden establecer el reino de Dios en sus vidas. Vienen y dicen, es que no funciona la iglesia, es que yo he estado en la iglesia y no me ha pasado nada, es que yo he estado congregándome y no veo una respuesta de parte de Dios. Mi matrimonio no avanza, o mis finanzas no avanzan, o mis hijos siguen todavía en rebeldía, o cosas así. Y puede llegar a caer en una frustración de decir, estoy orando, estoy leyendo la Biblia y no veo una salida a mi situación. Bueno, usted tiene que pensar entonces, ¿estoy siendo obediente? ¿Está habiendo obediencia en mi vida para que el reino de Dios se pueda ¿qué? Se puede establecer en mí. Mire, hay personas que están en la iglesia, pero el reino de Dios no se establece en ellos. Yo estuve 3 años en una congregación, así, de entrada por salida, cuando me convertí, y no pasaba absolutamente nada en mi vida. No sentía nada. La gente cantaba, la gente levantaba las manos, la gente aplaudía, danzaban, se caían, se liberaban, y yo nada más los veía. Yo decía, qué gente tan rara esta. Y a mí me preguntaban, ¿y tú no sientes nada? No. Levanta las manos. Yo decía, pues será un asalto. La primera vez que me dijeron, levante las manos, yo dije, ay, nos están asaltando a todos, ¿verdad? No sentía nada. Lo hacía porque los demás lo hacían, aplaudía por esto, pero no había una revelación en mi vida porque no había en mi corazón la actitud de ser obediente. Entonces no había esa fe para poder creer. Dios va a establecer su reino en la iglesia cuando la iglesia acepte su autoridad. Y lo podemos aplicar a las familias también. Dios va a establecer su reino en tu familia cuando tú aceptes la autoridad que está en tu familia. Cuando usted acepte la autoridad que está en su casa, Dios va a establecer su reino en ese hogar. Amén, hermanas. Amén, jóvenes. Me encanta porque los varones ahorita están diciendo, está hablando de mí, yo soy autoridad en casa. Sí, pero usted también se tiene que someter a una autoridad. Si no, va a ser un dictador. Si no, va a ser un autoritario nada más. Y finalmente no lo van a respetar. Porque la cabeza, porque la autoridad no está sometida a la autoridad de Dios. Y usted va a echar a perder con su autoritarismo, con su autoridad, usted va a echar a perder a su familia y a su casa. La forma en que Dios obtiene su reino se halla primero en el Señor Jesús, luego en la iglesia y por último en el mundo entero. Vamos a pensar en este orden ahora. Primero en Jesús. Ya hablamos la semana pasada que se humilló, estando en forma, siendo Dios, se humilló. ¿Lo recuerdan? Bueno, y en esa humillación Él fue a la cruz y ahí Dios lo hizo Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Bien, entonces es en Cristo, luego en la iglesia. Cuando la iglesia tiene una visión cristocéntrica, cuando nosotros entendemos quién es Cristo en nuestra vida, entonces se establece el reino de Dios en la iglesia. No es una religión cristiana, es saber que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces nos está hablando claramente de una autoridad. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? No vaya a decir el pastor. ¿Quién es la autoridad en la iglesia?
Cristo es la autoridad. Él hace, Él mueve las cosas como Él quiere. Esta es su iglesia. Esta es su obra. Esta es su casa. Y cuando entonces entendemos que Cristo establece su reino y Él está en la iglesia, entonces se establece el reino de Dios en la iglesia. Hasta que usted sepa quién es Cristo en usted, usted va a poder entender esa autoridad. Mientras usted no sepa quién es Cristo en su vida, mientras no venga esta revelación y usted siga pensando que solamente cambió de la religión católica a la religión cristiana, no va a pasar de ahí. Porque no es esto. No es solamente cambiar de una religión a otra. Es entender quién es Cristo en mi vida. Cómo funciona su autoridad y su reino en mi vida. Cuando yo entiendo esto, entonces el reino de Dios se establece en mi vida. Hay como un entendimiento, hay como un velo que se quita de nuestros ojos y decimos, ahora entiendo lo que debo y lo que no debo de hacer, sin que nadie nos esté persiguiendo. Creo que de una manera, déjeme decirlo así, automática o sobrenatural, la gente tiene la revelación de lo que debe y de lo que no debe de hacer. Pero mientras usted siga buscando una fórmula en la iglesia, quiero que oren por mí, quiero que el pastor ore por mí porque él es el macizo. Eso no funciona. Usted no está viendo el reino de Dios, usted está viendo solamente a un hombre, a una persona. Yo quiero que el pastor ore por mí, yo quiero que el pastor haga esto por mí. Y entonces, amados, no es así como se establece el reino. Usted no entiende quién es Cristo en su vida. Usted lo que necesita es un policía detrás de usted y así no funciona. Y una vez que el reino se establece en la iglesia, primero en Cristo, luego en la iglesia y después, ¿dónde dijimos? Diga conmigo, en el mundo entero. Entonces sí, cuando la iglesia entiende el gobierno y la autoridad de Dios, entonces sí podemos ir con autoridad a las tinieblas y predicar el evangelio. Vamos a tener fruto. Vamos a tener resultados, se lo garantizo. ¿Por qué usted va y predica y nadie se convierte? ¿Por qué incluso hay temor en su corazón de predicar el evangelio? Porque dentro de usted sabe que no está sujeto a la autoridad. Sabe que no hay un entendimiento de la autoridad. Hay gente que quiere ser líder y no tiene fruto en su ministerio. Lejos de ganar a gente, la poca gente que tiene, le están perdiendo. Y piensan que es con grito, con imposición, y no es así. De ninguna manera es así. Cristo no vino de esa manera. ¿Alguien cayó o no? ¿Cuántos queremos ganar al mundo para Cristo? Déjeme decirle algo, y lo creo con todo mi corazón. Desde que empezamos estos temas en enero, porque empezamos el año con esto, ya llevamos 3 meses. Y espero que ya le haya caído el 20 de la autoridad. El que ahora hayamos tenido un encuentro con más de 100 personas a recibir, no es casualidad. Yo creo que no es casualidad. Yo creo que en verdad se lo digo con humildad. Yo creo que Dios sabe lo que les vamos a compartir y Él quiere que la gente reciba de esto. La gente está ávida, la gente necesita recibir del reino de Dios en sus vidas. Si esas personas que están ahí entienden la obediencia, sus vidas van a ser transformadas. Sus vidas van a cambiar radicalmente. Pero si seguimos siendo una bola de gente religiosa y rebelde, vamos a pasarnos 20 años en la iglesia y no va a pasar absolutamente nada. Usted no va a ver el reino de Dios. Y lo más triste, ¿sabe qué es? El mundo va a seguir tardando ese Cristo en venir. Porque el mundo sigue sin ser evangelizado. Porque seguimos luchando con nosotros mismos, murmurando. ¿Estamos aquí, amados? ¿Sabe que la murmuración detiene tanto su vida? ¿Cierto o no? Si usted viera lo que es la murmuración, voy a hablar un poco más adelante, si me lo permite, de esto, pero la murmuración detiene tanto su vida que le impide poder avanzar. Y está detenido ahí murmurando. Y de la gente de quien murmura ya ni lo pela. Un día va a salir una proclama anunciada que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15.
pero si lo quiere notar. La iglesia ocupa el lugar que hay entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús y la extensión de ese reino que se hallará cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo, dice la palabra. El reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se le pueda establecer en la iglesia. El reino tiene que hallarse en Cristo Jesús antes de que se pueda establecer en la iglesia. Hay gente que quiere establecer el reino en la iglesia, pero no hay un concepto claro del reino de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El hombre gobierna las iglesias en lugar de que sea el Espíritu Santo a través del hombre. Y ese es un gran problema. El reino debe de hallarse en el Señor Jesús. Tiene que ser implantado en la iglesia antes de que lo puedas alcanzar a las naciones. No podemos alcanzar a la Ciudad de México, no podemos alcanzar ni tocar las naciones hasta que el reino sea establecido en la iglesia. Hasta que la iglesia entienda lo que es la autoridad de Dios en su vida. Entonces, y solamente entonces, es cuando usted va a decir: yo quiero ir a predicar el evangelio. Y Dios le va a respaldar en esto. Mire, la gente, aún sin que usted abra la boca, se va a convertir. ¿Sí, amén? Porque el reino de Dios va a ser establecido ahí. No puede haber iglesia sin el Señor Jesús. No puede haber otra extensión del reino sin la iglesia. A lo mejor lo primero le suena claro y dice: bueno, no puede haber iglesia sin el Señor Jesús. Eso lo entendemos. Pero la segunda declaración está más fuerte, porque no puede haber otra extensión del reino sin la iglesia. ¿Se puede establecer el reino de Dios sin la iglesia? No se puede. Para eso funciona la iglesia. Para establecer. Dile a quien tienes al lado: despiértate, rebelde. No, no es cierto. Jesús estuvo en la tierra y obedeció hasta los detalles de poca importancia. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Pagó impuestos? Wow, ya la primera pedrada para algunos. ¿Paga impuestos? Dice: ahora entiendo por qué me va mal. Jesús pagó impuestos. No les dijo: vayan, pesquen a un pez, ¿sí o no? Y de la moneda que saquen de la boca del pez, ve y dale al César lo que es del César, y a Dios. Wow, qué fácil haberle dicho a Judas: pues mira, va y paga. No pasa nada. Pagó el impuesto del templo. Él tenía dinero. Jesús tenía dinero. Y usted dice: no pago impuestos porque no tengo dinero. No doy el diezmo porque no tengo dinero. ¿Jesús tenía dinero? No, por eso le dijo: mire, ve y pesque un pez. Y de lo que salga de la boca del pez, agarre la moneda. Y yo quiero pensar qué hicieron después con el pez. Se lo echaron en un empapelado, ¿no? Una cosa así. Lo hicieron a la talla, yo creo, ¿no? No sé. Pero Jesús carecía de dinero y sin embargo el ciclo de la boca de un pez. Asimismo, en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de impuestos civiles y él dijo: dará al César, Mateo capítulo 22 versículo 21, y a Dios lo que es de Dios. Usted dice: ay, ¿cuántos creen que como cristianos tenemos que cumplir con esas obligaciones? Claro, si no, ¿cómo establecemos el reino de Dios? Hacienda dice: usted roba. Y usted dice: aleluya. ¿Cómo? ¿Ok? Los evita a toda costa. Aunque el César era una persona rebelde. ¿César era rebelde? ¿Era un emperador impío? Pero vea que Jesús le dice: dar al César lo que es del César. A lo mejor usted diría: ¿y por qué le voy a dar? Esa persona es una persona rebelde. ¿Por qué le voy a dar de esto? Porque Dios establece esa autoridad. ¿Se debía obedecer al César? ¿O Jesús dijo: no le den nada al César porque es impío y es rebelde? ¿Se tenía que obedecer a César? ¿Está seguro?
Los cristianos tenían que obedecer a César. Wow. ¿Quién es nuestro César hoy? Jesús. ¿Alguien dijo Jesús? Sentí así como que se llama AMLO. ¿Nos guste? ¿Nos caiga bien? Hay que obedecer. Y oramos por él. No importa si ellos son rebeldes. Qué interesante es entonces la autoridad. Porque a mi criterio, y perdón por decir esto, si yo hubiera sido Jesús, estoy diciendo una herejía, yo hubiera dicho, a César no le den nada, guárdenlo para ustedes. Pero Jesús dijo, dar al César. Vea el principio de autoridad que está hablando Jesucristo. Aún a esa gente que no conocen de Dios, que son gente rebelde, que son gente impía, si tú quieres la bendición de Dios, dale lo que es de Él, y a Dios dale lo que es de Dios también. Amén. Cuando hayamos obedecido en todo sentido, escuche esto, cuando hayamos obedecido en todo sentido, el Señor se va a levantar a tratar con los desobedientes. ¿Otra vez? Cuando hayamos obedecido en todo sentido, diga conmigo, en todo sentido, el Señor se va a levantar para tratar con los desobedientes. ¿Sí la captó? Porque de repente nosotros decimos, pero ¿cuándo Dios va a tratar con mi esposo que es impío? ¿Cuándo Dios va a tratar con aquel que me está haciendo daño? ¿Cuándo Dios me va a hacer justicia? Cuando tú seas obediente, Dios se va a levantar a tratar con los desobedientes. Oh, no, yo voy a cambiar hasta que mi esposo cambie. Hermana, siéntese. Quédese sentadita, porque eso va a tardar mucho tiempo mientras usted no obedezca. Yo me voy a someter a mi padre hasta que mi padre cambie. Joven, siéntate. Porque para que cambie, está cañón. Entonces, pastor, ¿qué debo de hacer? Aprende obediencia. Y cuando tú aprendas esa obediencia en todo sentido, Dios se va a levantar a tratar con los desobedientes. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque Él es nuestra justicia. Y cuando Él está viendo en ti y en mí este principio de obediencia, y dice, ya me di cuenta que tu corazón es un corazón que quiere obedecerme, hijo. Ahora, tranquilo, yo te defiendo. Pero ya me di cuenta que tú eres una persona obediente. Tranquilo, aquí estoy yo, dice el Señor. Ahora esos van a ver. Y es cuando Dios se levanta contra nuestros enemigos y nos defiende. Pero si Dios está viendo en ti desobediencia, Él dice, ¿cómo quieres que trate la desobediencia de ellos que no me conocen? Cuando tú que me conoces no eres obediente. ¿Sí estamos claros? Yo creo que Dios es muy lógico. ¿Cómo quieres que yo reprenda a aquel que no está conmigo y que no me alaba y que no me adora y que no quiere nada conmigo? Eso ya lo sé, pero esa no es mi preocupación, dice el Señor. Lo que a Dios le preocupa es sus hijos, su pueblo, los que estamos aquí, los que levantamos manos y le decimos Abba Padre. Entonces el Señor dice, quiero tratar con tu obediencia. Es que, Señor, la obediencia del otro, la obediencia del otro ahorita no me preocupa, yo voy a tratar con él después. Quiero primero tratar contigo. Quiero primero sanarte a ti y que tú entiendas lo que yo quiero hacer contigo para que después yo me pueda levantar a tratar con ellos. Y créame, amada iglesia, la gente que está viéndonos en transmisión, que Dios lo va a hacer. Cuando, pues entre más rápido obedezca, ¿sí o no? Entre más rápido usted aprenda esto y obedezca, ¿qué tan rápido usted quiere que Dios trate con su familia? ¿Qué tan rápido quiere usted que Dios trate con la gente que está allá afuera? No, quiero que ya. Bueno, entonces obedezca ya.
¿Sí, amén o no? Honre a su marido. Perdóneme por pisarle el callo. Es que en el mundo usted nunca va a escuchar esto, hermana. En el mundo le van a decir, no, no te dejes. Tengo una asociación feminista que mira. ¿Sí o no? Y te pega, dale doble. ¿Es así o no? Jamás usted va a escuchar esto en el mundo. Nunca lo va a escuchar. Porque al mundo esto le parece anticuado. Y claro, el diablo no quiere que usted lo entienda. El diablo quiere que usted siga teniendo en su corazón esta desobediencia y no sale de ahí. Sigue en ese círculo vicioso. Sigue frustrado, sigue amargado, sigue enojado con la vida. Y no pasa de ahí y nunca ve establecido el reino de Dios en su vida ni en la vida de los de afuera, porque usted en su corazón no tiene la actitud de obedecer. No se lo digo para que me obedezca a mí, se lo digo para que Dios se mueva y el reino de Dios se establezca en su vida. Y usted vea la bendición de Dios en su vida. Eso es algo increíble. Por nuestra obediencia, el reino de Dios se extenderá a toda la tierra. Otra vez, por nuestra obediencia, el reino de Dios se extenderá a toda la tierra. Joven, sigue siendo obediente con tus padres. Hermana, sigue siendo obediente con su esposo. Me encantan las mujeres en ese sentido. Sí, amén, pastor. Una joven muy linda me dijo, es que usted dijo que yo me tenía que sujetar a mi esposo y ahorita es mi novio. Y entonces no, le dije, hasta que sea tu esposo. El novio no se tiene que sujetar usted a nada todavía. Con el novio no hay ningún compromiso todavía. ¿Me están escuchando? Luego yo veo que los novios le dan dinero a la novia. Yo digo, ¿y para qué le da dinero? Pues para su gasto. Digo, yo le digo, no haga eso. No tiene por qué darle un peso si es su novia. Que al revés estamos, ¿no? Le damos dinero a la novia para engancharla y ya que es la esposa, no le damos nada. ¿Es usted? No es cierto. No tiene por qué. No tiene por qué pagarle el celular a la novia, no tiene por qué darle dinero, no tiene por qué hacer nada. Hasta que sea su esposa. ¿Cuántos varones le dan el gasto a la esposa? Bueno, bendecidos van a ser del Señor. Los hombres deberían de tener en sentido de percibir. Escuche esto. Así como tenemos el sentido para percibir el pecado, debemos de tener el sentido y la sensibilidad para percibir la rebeldía. ¿Estamos aquí? Se necesita una sensibilidad. ¿Cuántos han hablado con gente y de lo que la gente está diciendo tú dices, tiene un corazón rebelde? Usted dice, ya lo pude percibir. En sus palabras me doy cuenta que tiene un problema con la autoridad, así. Debemos de tener esa sensibilidad para percibir esa rebeldía. Percibe esto en tus hijos también y haz los cambios que tengas que hacer. Una vez estábamos en Vino Nuevo, estábamos en un retiro de pastores en diciembre, este diciembre. Y entonces nos pidieron llevar una prueba de antígenos para que no tuviéramos COVID. Y como no me dio tiempo para variar de hacerlo, entonces había ahí una persona que estaba haciendo la prueba y nos estaba haciendo la prueba a los que no teníamos esto y nos dijo, esperen unos 20 minutos, 30 minutos a que salga su resultado. Yo me quedé ahí a un lado y estaba esperando y en eso llegó un pastor y sin que yo le dijera absolutamente nada empezó, no, pero nos piden la prueba, pero ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo, yo ni me he vacunado, ni me voy a vacunar. Y yo dije, ¿quién le está preguntando? ¿Quién le está preguntando? Yo ni siquiera lo había saludado. No, pero ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, porque tenemos que venir, porque nos obligan a venir, pero bueno, está bien. Ni me voy a vacunar. Yo dije, ¿qué dije yo?
Qué rebelde. Yo dije, por eso su vida está como está. No se lo dije, solamente lo pensé. ¿Ya se vacunó? Hasta el refuerzo. Hasta la quinta ya me puse. Dicen algunos, no, pues todavía no hay eso. Hasta el perro ya lo vacunaron. ¿Ya se vacunó? Si no, mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no? No es que es del diablo. ¿De dónde sacó eso? ¿Qué página de internet está viendo? ¿Y a quién está escuchando usted que le dijo estas cosas? Ah, pero cuando están intubados, pastor, venga a orar por mí que no puedo respirar. Yo voy a orar por usted, oh hermanito rebelde. Pero antes de orar para que Dios le sane, voy a orar para que el Señor le quite la rebeldía. Levante la mano si ya se vacunó. No lo hubiera levantado, está bien. Ya nos exhibiste, va a decir. Los hombres deben de tener un sentido para percibir la autoridad, así como un sentido para percibir el pecado. ¿Cuántos percibimos la autoridad? Es usted una persona que en cuanto llega a algún lugar dice, ya percibí la autoridad. ¿Sí me explico? Usted ve a un policía y ¿qué dice? Llega a un restaurante y la hostess le dice, permítame tantito, ahorita le asigno mesa. Y usted dice, ya percibí la autoridad. O pareciera que tuviera que estar buscando la autoridad. Y no solamente no la busca o no la encuentra, sino que la brinca la autoridad. No, ¿y por qué tengo que esperar? Ya es mucho tiempo, es que estamos aquí. Si no me quiere dar mesa, dígame. Qué ganas de pelear. ¿Conoce gente que pelean con todo el mundo? Qué feo estar con esa gente, ¿verdad que sí? ¿Por qué volteó al lado? No entiendo, ¿por qué volteó a ver al que está al lado? ¿Conocen gente que hasta da pena andar con ellos, sí o no? Se pelean con todo. ¿Y sabe qué es lo peor? A ellos les pasa todo lo malo. Todo lo malo. Si vamos a comer hamburguesa, se pelea con el de la hamburguesa. Porque la mía es más pequeña. Señora, todas tienen el mismo tamaño. Se pelea con el de la puerta, se pelea con el viene. De repente voltea y dice, ¿quién me está viendo? Y es un espejo. Ah, eso soy yo. Es gente que a todo le encuentra, ¿cómo dicen? El negrito en el arroz, ¿verdad? Están viendo el problema y sabe, es increíble. Yo me he juntado con gente así, he salido con gente así y es triste salir con gente así. Uno va hasta inseguro, uno va orando, ay Señor, por favor, que no le vaya a pasar nada. Y todo le pasa a esa persona. El salvavidas dice, eran 5, ¿verdad? No, éramos 6, pero ella ya se la ahogó. Ya está enojada con el salvavidas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque hay gente así. Y si usted es esta persona, identifíquelo claramente. Hay un problema. Usted no puede ser sensible a la autoridad. Cuando usted ve a papá, usted no está viendo nada más a ese hombrecito ahí. Usted está viendo y ser sensible a la autoridad que ese hombre representa. ¿Sí, amén o no? Ese hombre representa una autoridad. Si no está papá, mamá representa esa autoridad también en casa. Amén. El ser deficiente en sentir el pecado lo hace vivir a uno, lo priva de ser cristiano. Repito esto porque la idea no me quedó clara otra vez. El ser deficiente en sentir el pecado lo va a privar de vivir como cristiano. Si usted es deficiente en percibir el pecado, usted va a vivir mal como cristiano porque va a estar pecando constantemente. Pero el ser deficiente en percibir la autoridad, cuando somos deficientes en percibir la autoridad, te va a descalificar como una persona obediente. Porque tú vas a decir, ¿por qué tengo que obedecer? Diferente. ¿A quién tengo que obedecer aquí? ¿Se da cuenta que es diferente? Usted llega a un grupo familiar y usted pregunta, ¿quién es el líder? Es el que está predicando. Muy bien, entonces a él me tengo que sujetar. Punto. Ya identificó usted que en ese lugar hay una autoridad.
es el líder del grupo familiar. ¿Sí, amén o no? Ay, pero ¿por qué lo pusieron a él? Pero si apenas va llegando y yo tengo más tiempo, no me pusieron a mí porque me tienen mala voluntad. Y entonces no solamente no me sujeto a la autoridad, sino que a la que está le tiro pedradas para tratar de derribarlo. Eso es una anarquía. Eso es una rebeldía manifiesta. El ser deficiente en sentir el pecado, repito, lo priva de ser un buen cristiano. Pero el ser deficiente en percibir la autoridad te va a descalificar como una persona obediente. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Percibe la autoridad. ¿Sí, amén? Percibe la autoridad. Llega a algún lugar, identifica, ¿quién es la autoridad aquí? Ah, ya está. Una vez una niñita estaba bien rebelde y la niñita mangoneaba a los papás, pero como quería. Y entonces me dijeron, pastor, tuvimos una reunión, llegaron los papás, los abuelos y la nieta de 3 años, y los controlaba a todos. Y era un circo ahí. Y entonces llegaron a mi oficina y empezamos ahí a ver algunos problemas que tenían y me dijeron, es que la niña es incontrolable. La niña no la podemos controlar. Dije, no, ni que me lo diga, ya me di cuenta. Y entonces le dije a la mamá, salí con la mamá aquí al jardincito, al patio, a la alfombra verde, y le dije, permíteme hacer algo, por favor, y obedéceme lo que te voy a pedir que hagas ahorita entrando otra vez a la oficina. Porque la niña estaba en un berrinche. Entonces entramos, y en cuanto entramos, le dije a la niña, mi amor, ven. Y la niña se calmó un poco, y entonces le dije a la mamá, usted no se siente en esa silla, siéntese aquí. Y a los abuelos les dije, ustedes párense de ahí y siéntense aquí. Y a la niña le dije, y tú siéntate aquí. La niña identificó quién era y con eso arreglamos el problema. Y la mamá me dijo, ¿cómo le hizo? Pastor, ¿cómo le hizo? ¿Hipnotizó a mi hija? No, le dije. Simplemente ella entendió con mis indicaciones quién en este momento era la autoridad. Te quité la autoridad a ti y le quité la autoridad a los abuelos en ese momento. Y yo tomé la autoridad y la niña entendió quién era la autoridad. Y la niña se sentó y se cayó. Y cuando la niña iba a hacer otro berrinche le dije, mi amor, no vamos a llorar. Se quedó viendo a los abuelos y se quedó viendo a los papás y los papás así de lo que diga el pastor. La niña se cayó. Es fácil. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando hablé de la problemática les dije, ¿quién es la autoridad? Y dijeron, bueno, nosotros somos los papás, pero ellos son los abuelos. Y dije, ahí está el problema, ahí está el conflicto. La niña no sabe quién es la autoridad. La niña, cuando le conviene, es papá y mamá. Y a los abuelos no les decía abuelo, les decía papá, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Papá fulano y papá perengano. Entonces para la niña había 2 papás y 2 papás. ¡Qué despapalle! ¡Qué desastre! 2 papás y 2 mamás. Mamá abuela y mamá mamá. No tenía la niña un concepto claro. Esa niña iba a crecer con un concepto completamente equivocado de la autoridad. Y entonces los papás echaban la bolita. Cuando la mamá estaba enojada, le ponía unas tundas a la niña increíbles. Y entonces los abuelos le decían, ¿qué cree que le decían a los niños, los abuelos cuando le iba a pegar a la niña? Ay, no le pegues. Ay, ¿cuándo nosotros te pegamos a ti así? ¿Cuándo? Y la mamá así de, con la marca así del cinturón, ¿no? Con la hebilla todavía aquí después de 20 años. Y entonces los abuelos nulificaban la autoridad de los padres. Y la niña, pero mire, haciendo a toda la familia de 3 años como se le daba la gana. Bueno, eso lo arreglé en una hora, pero en cuanto salimos de ahí, la mata siguió. Porque yo no vivo con ellos. Hoy la niña tiene 6 años, dígame, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en esa casa? Porque no hay un entendimiento claro de quién es la. No veas a tu papá, ve a la autoridad y tu vida va a ser diferente.
En la iglesia entonces se debe de obedecer a la autoridad de Dios. Y yo digo esto, bueno, soy la autoridad, pero hay una autoridad. ¿Sí, amén? Hoy a las 7 viene el hermano Brown. Y él es mi autoridad. ¿Sí estamos acá? Él es mi autoridad. Me encanta esto. Me encanta. Me gusta ser una persona bajo. No tengo problema con ser una persona bajo autoridad. No hay problema con esto. Me dijo mi pastor si podíamos ir al dentista mañana para que le hicieran un trabajo. Yo dije, sí, claro, con mucho gusto, porque es mi autoridad, es mi pastor. Y voy a buscar un dentista. Bueno, ya lo tenemos para poder llevarlo y para poder hacer lo que tenemos que hacer. No por quedar bien. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por quedar bien y hacer las cosas porque entiendo que es mi autoridad. Mi pastora muchas veces me dice, te sugiero. Y le digo, tu sugerencia para mí, le dije, es como una orden. No hay autoridad en la iglesia que no requiera la obediencia. El ujier ahorita es autoridad. ¿Obedeció al ujier cuando entró? El ujier le dijo dónde se tenía que sentar y usted fue obediente. Aunque no está muy contento con el lugar que le tocó. Pero dijo, ok, tú eres la autoridad, ¿dónde me voy a sentar? Y le dijo el ujier, siéntese aquí. Y usted, ¿pero por qué? Yo me quiero sentar ahí, pero ahí está ocupado. Dígale a él que se quite para que yo me siente ahí. Como hace tiempo mi pastor decía que una persona le dijo, me trataron como demonio porque el ujier me dijo, en el nombre de Jesús, pásese para allá. Y le preguntaron, ¿y usted obedeció? Dijo, no. De todas maneras me quedé ahí. Entonces le dije, usted es peor que un demonio. Porque el demonio, cuando le decimos en el nombre de Jesús, ellos obedecen. Y a usted le dijimos en el nombre de Jesús y no obedeció. Usted es peor que un demonio. ¿Qué demonios? No, no es cierto. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la iglesia y que su reino se extienda por medio de esa autoridad. Me quedan 3 minutos. Cuando la iglesia haya obedecido en todo sentido, diga conmigo, en todo sentido. Cuando hablo de la iglesia, también estoy hablando de mí mismo, ¿de acuerdo? La tierra va a ser puesta bajo la autoridad de Dios. ¿Cuándo la iglesia va a ser puesta bajo la autoridad de Dios? Cuando la iglesia haya entendido lo que es la autoridad y la obediencia. Pero no podemos decir que vamos a ganar al mundo para Cristo si somos una bola de rebeldes. No podemos decir que vamos a ganar a las naciones si con rebeldía no vas a hacer absolutamente nada. Puedes tener muy pocos talentos, pero obediencia y Dios te va a respaldar. Puedes tener muchos talentos, pero siendo rebelde, no vas a ir ni a la esquina con tu ministerio. ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la iglesia? ¿Hay pequeñas contrariedades? ¿Cuántos han tenido pequeñas contrariedades en la iglesia? Levanten la mano honestamente. ¿Se puede someter a esas pequeñas contrariedades? Y decir, ok, me voy a sujetar. ¿Por qué? Porque creo que está bien, es lo correcto. Y no estoy diciendo que se aguante, no le estoy diciendo eso. Cuando uno decide obedecer, hay algo en nuestro corazón que cambia. Y uno dice, estoy de acuerdo. ¿Sí, amén o no? ¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Dejemos de discutir entre nosotros y vayamos a ganar las almas para Cristo. Dejemos de pelear entre nosotros y vamos a ganar a las almas para Cristo. Dejemos de crear divisiones, que la iglesia fulana, que mi iglesia, que la iglesia perengana, y vamos a ganar al mundo para Cristo. Pero si seguimos peleándonos entre nosotros y dividiéndonos, amados, lo digo a nivel iglesia, esto llévelo a nivel familia. Y siempre me encanta esto y me da mucha risa porque no falta quien terminando el culto digan, nos pusimos un agarrón después del culto, pastor. Que casi nos cuesta el divorcio. Yo digo, bueno, ¿qué si fueron al culto? Si escucharon, claro, el diablo siempre va a querer causar división. No me asombraría que después de escuchar esto y asimilarlo en tu corazón, venga una prueba al rato.
venga una situación en tu vida en la cual se has probado para ver si realmente estás siendo obediente. Toda rebelión debe de ser erradicada. Diga amén a eso, para que no sea obstaculizado el camino de Dios. La misma iglesia, es increíble, ya voy a concluir. La misma iglesia obstaculiza el camino de Dios. Queremos ganar las almas, pero nosotros mismos obstaculizamos el camino. Hay gente que gana almas, pero ellos mismos, es increíble, ellos mismos las corren de la iglesia. Yo digo, pero si tú lo evangelizaste, ¿por qué te fuiste? Porque quien me evangelizó, ya no quiero nada con esa persona. Yo digo, no puede ser. No puede ser. Tú lo ganaste para Cristo. Pues sí, pero ellos mismos están siendo un obstáculo, están siendo un tropiezo para estas personas. Por su testimonio, por su manera de vivir, por su manera de conducirse, por su manera de hablar. Ayer en el encuentro, una hermana linda me dice, pastor, se acercó conmigo, le quiero decir que una líder de la iglesia trató muy mal a otra persona y le estuvo gritoneando. Esta persona es nueva. Yo le dije, ya lo sé, hija. Es que pastor se vio muy mal levantándole la voz a la otra hermana en el camión y la otra hermana no dijo nada, se quedó callada. Yo dije, ya sé de quién me estás hablando, le dije. No podemos hacer nada por ella, le dije. Es una persona que ya sabemos que siempre se está peleando con todo el mundo. Y yo dentro dije, qué lástima que nosotros mismos obstaculicemos el camino. Qué lástima que seamos esa piedra de tropiezo nosotros mismos por nuestro carácter, por nuestro enojo, por nuestra amargura, por nuestra desobediencia. Mire, no solamente no gana almas para Cristo, sino las que están aquí, usted con su actitud se encarga de correrlas. Qué grave es esto. Y Satanás riéndose, diciendo, ni les tengo que poner pruebas. A esa iglesia ni le tengo que poner problemas. Ellos solitos se pelean. ¿Cuándo vamos a establecer el reino de Dios? Pero ¿qué pasa cuando una iglesia está unida? A pesar de nuestras diferencias. ¿Qué pasa cuando un matrimonio está unido? A pesar de sus diferencias. ¿No hay un poder extraordinario? Los hijos no entran en orden. ¿Sabe por qué los hijos son desobedientes? Porque los padres no están unidos. No se ponen de acuerdo respecto a la educación de los hijos. Cuando los padres dicen, a ver, vamos a sentarnos, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Hace tiempo mi esposa me dijo esto, a ver, ¿cómo vamos a educar a los muchachos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a conducir? Y nos sentamos a discutir eso. Mire, qué bendición. Digo, la plática en sí no fue muy agradable, que digamos. Porque yo tenía mi punto de vista, recuerdo de acuerdo a cómo a mí me habían educado, y mi esposa tenía su punto de vista de acuerdo a cómo a ella la habían educado. Pero dijimos, pero la Biblia tiene su punto de vista. Y aquí está cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Aquí dice que es con vara. Ya empezó el problema. Me encanta aquel joven que cuando era joven y no tenía hijos dijo, manual de cómo corregir a tu hijo. Pero él no tenía hijos. Cuando tuvo hijos dijo, sugerencia, volumen 2, de cómo corregir a los hijos. Cuando los hijos fueron adolescentes, sacó el volumen 3. Hágale como pueda para corregir a sus hijos. Sí, porque es muy fácil verla venir y hablar con ella. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Y yo sé que cuando no tenemos hijos, somos, ay, ese niño es rebelde, ay, ese niño es muy gritón, ese niño es muy chillón. Sí, cuando tengas los tuyos, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo masca la iguana, como dicen por allí, ¿verdad? Vamos a ver si de veras. Y entonces cuando tienen a sus hijos, no le digas nada, no lo toques, lo vas a traumar. No, el traumado eres tú. Cuando usted se sienta respecto a la educación de sus hijos y se pone de acuerdo con su esposa y están de acuerdo y hay unidad en ellos, hay una bendición en la educación de los hijos. En mi casa decimos, quien corrige, apapacha. Quien corrige, apapacha. Si yo lo corregí, yo los apapacho. Si mi esposa los corrigió, ella los apapacha.
Porque clásico, mi esposa los corrige, entonces ellos iban conmigo. Mi mamá me pegó. Yo no sé. Yo no te pegué, ¿yo te pegué? No, entonces ¿por qué vienes a llorar conmigo? Es que mamá me corrigió. Ve y arréglate con tu mamá, yo no estoy en el asunto. ¿Qué tenían que hacer mis hijos? Ir con su mamá. Mamá, ¿me pegaste? Sí. ¿Por qué te pegué? Mi esposa siempre les preguntaba y me daba una risa. Dime por qué te pegué, si no te vuelvo a pegar, para que entiendan. Entonces me dijo, me pegaste por esto y esto y esto. Ok, ¿entendiste que hiciste mal? Sí, perfecto. Yo no estaba en la ecuación. Y cuando yo les pegaba, entonces ellos ¿con quién iban? Papá me pegó. Y mamá decía, y mi esposa decía, yo no sé. Arréglate con tu papá. Conmigo no es la bronca. Él te pegó. Arréglate con él, por algo te pegó. Fin del problema. Mis hijos nunca tuvieron para dónde. Pero clásico en las familias. Le pega el papá y van con la mamá. Papá me pegó. Ay, malo papá, loco papá, papá violento. Vamos a demandar a papá ante derechos humanos. ¿Sí estamos o no? Y si papá pega, se le vienen encima a todo el mundo. Y entonces papá es el loco, papá es el malo, papá es el ogro. Y entonces se crean ¿qué? Bandos. ¿Dónde está la autoridad en esa casa? No hay autoridad. No existe autoridad. Ahora, mi esposa también me decía, hay veces me decía mi esposa, no me gustó cómo les hablaste a los niños. Creo que te pasaste. Pero nunca me lo decía enfrente de los muchachos. Ya una vez que había pasado la bronca, yo veía a mi esposa que estaba así, que picaba la cebolla más fuerte. Y se enojaba, porque algunas veces yo llegué a ser injusto tal vez con ellos. Porque yo soy así un poquito más de mecha corta. Y cuando ya pasaba la cosa, mi esposa me decía, ¿puedo hablar contigo un minuto? Yo decía, ya me toca a mí ahora. Ya cuando mis hijos se iban o se distraían o pasaba el asunto, ella me decía, ¿te puedo dar mi opinión? Sí, dime. Yo creo que te pasaste un poquito. Pero ya ella y yo lo arreglábamos. Nunca cuestionó mi autoridad delante de mis hijos. Y yo nunca cuestioné la suya delante de mis hijos, aunque yo soy la autoridad. Yo nunca, yo dije, hay veces que ella también se pasaba. Yo creo que ella se pasó más que yo. No, cuando mi esposa se ponía brava, yo agarraba al perro y le decía, vente, vámonos porque estás en peligro. Vamos a escondernos en algún lugar en esta casa. Debe haber algún refugio aquí. Y cuando se surtía Santiago, que fue el que más se surtió, yo veía a Camila y Camila me decía, yo le decía, ¿tú también quieres? Me decía. Entonces yo agarraba al perro, a mi hija y le decía, resguardémonos en algún lugar seguro. Y alguna vez yo le decía a mi esposa, no estoy de acuerdo en esto que hiciste, pero ella y yo solos. No me gustó la manera, creo que te pasaste. Creo que hiciste esto mal o aquello. Y ella me escuchaba. Y algunas veces me decía, no, lo hice por esto. Y algunas veces estábamos de acuerdo y algunas veces no. Pero finalmente nunca lo hicimos así. Pero en el momento yo respetaba lo que ella estaba haciendo. ¿Me estoy explicando? Es muy claro entonces ahí entender cuando hay una ¿qué? Autoridad. Y la autoridad se respeta. ¿Cómo crecieron mis hijos? Entendiendo que en casa, con la autoridad, no se juega. Ellos no podían tocar esa autoridad. Y hasta el día de hoy no pueden. Hasta el día de hoy, aún siendo adolescentes, ellos no pueden tocar ese límite que se llama autoridad. Porque mamá y yo estamos de acuerdo en ese sentido. Y los ponemos de patitas en la calle a los dos. Con todo nuestro amor. Y no es broma. Con todo nuestro amor, yo doy la vida por ellos. Pero cuando se trata de autoridad, hay que aprender y hay que entender. Yo dije, ¿cómo puedo gobernar la iglesia si mi casa no la puedo gobernar? ¿Cómo puedo hacer que ellos obedezcan si a los dos que tengo o a los tres no puedo hacer que obedezcan? ¿Sí me estoy explicando? Así de sencillo. Siempre está en mi mente y en mi corazón. Porque yo digo, es algo que se replica en la casa, en el ministerio, en la vida. Y no es con golpes, créame que no es así. Ni con mentadas, ni con mentoladas, ni con nada de esas cosas.
Cuando la voluntad, quiero concluir, cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abrazan y se abran paso libremente en la iglesia, entonces va a llegar el reino de Dios. Repito esto, cuando la voluntad y el mandamiento de Dios, me gusta esto, diga conmigo la voluntad. Ahora diga conmigo el mandamiento de Dios. Cuando estas dos cosas, mi voluntad y el mandamiento de Dios, se abran paso libremente en la iglesia, vamos a establecer el reino de Dios aquí. Ok, es mi voluntad y es tu mandamiento, los voy a juntar. Lo que yo quiero con tu mandamiento, Señor, los vamos a fusionar y entonces voy a hacer no lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Entonces se va a establecer realmente el reino de Dios en nuestra casa y en nuestras familias. ¿Le adelanto un poquito de la siguiente semana? Vamos a ver cómo se establece esa autoridad en la iglesia, en las familias y en el matrimonio. ¿Ok? Cierre sus ojos un momentito, vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Yo oro que el reino de Dios se establezca en la iglesia. No solamente en esta iglesia, en las iglesias, Señor. En toda tu iglesia alrededor del mundo. Que se establezca tu autoridad, Señor. Que venga una revelación a nuestra vida de tu autoridad. En cada familia, en cada matrimonio, Señor. No se trata de ver quién es más fuerte. No se trata de ver quién gana más dinero. No se trata de nada de eso. Se trata de llegar a un acuerdo y entender en casa quién es autoridad. Cada encuentro tengo que ministrar y siempre hay una reacción cuando ministro a personas que tuvieron rechazo por parte de papá. Porque el diablo sigue siendo astuto hasta el día de hoy. Sigue sacando la autoridad de casa. Sigue sacando al varón de casa. Sigue abandonando el varón a su esposa y a sus hijos. No solamente abandonó a su esposa y a sus hijos, ha dejado la autoridad que Dios le ha dado, que Dios le ha otorgado. Y aunque se lleve bien con los hijos, está ocasionándoles un daño irreversible. Aunque les mande pensión y les dé dinero, eso no va a cambiar el corazón de los muchachos el día de mañana. Cuando ellos se quieran acercar a Dios, no van a poder, va a ser difícil. Porque hay algo que ellos no saben, pero que en su espíritu está esa cuestión de no tuve esa autoridad de Dios en casa. Varón, déjame decirte esto. Cuando tú estás en casa, cuando tú estás en autoridad con tu esposa y con tus hijos, tú eres un modelo de Dios para ellos. Porque esa autoridad que tú representas es una autoridad que Dios te ha delegado. La autoridad que tú representas en casa, varón, es una autoridad que Dios te dio. Y cuando tú oras y le dices al Señor, ayúdame para que mis hijos vengan al reino de Dios y vengan a la iglesia, es a través de ti muchas veces. A través de cómo tú hablas, de cómo tú vives, de cómo tú participas con ellos. Porque ellos están viendo a Dios a través de tu autoridad. No pueden ver a Dios de una manera tangible, pero están viendo una autoridad delegada de Dios, que eres tú. Y cuando tú no tomas esa autoridad, o no quieres tomarla y no quieres entenderlo, vamos a vivir las consecuencias de esto en casa. Porque los jóvenes van a tener un modelo equivocado. Cuando yo llegué aquí a la iglesia como pastor, cuando la iniciamos, mi pastor me dijo: tú eres la autoridad delegada de Dios en ese lugar, y la gente va a ver a Dios a través de ti. Y fue un peso, una responsabilidad enorme. Porque yo decía, es que lo que yo haga, ellos van a ver a Dios a través de mí. Y es cierto. Y cuando fui padre, me di cuenta de esto.
Mis hijos veían a Dios a través de mí. Te guste o no, lo quieras entender o no, ellos ven a Dios a través de nosotros. Y cuando esa autoridad es arrancada de casa por infidelidad, por adulterio, por una pasión, por un engaño, no digo que es imposible, porque para Dios nada hay imposible, pero sí es un golpe muy fuerte. Los jóvenes dicen: acercarme a Dios, ir a la iglesia, ¿a qué? ¿A qué voy? Si mi autoridad, no lo dicen con esta conciencia, pero si mi autoridad no está, si mi padre se fue, si está ausente, nunca estuvo ahí. Y por eso es tan difícil. Y el diablo sigue con la misma estrategia. Yo estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús, que el varón tome su lugar. Aún ahora que vienes llegando, si vienes por primera vez, que tomes el lugar que Dios tiene para ti. No importa si sabes mucho o poco de Biblia, no importa eso. Que entiendas que el lugar que tienes en casa es un lugar que Dios te dio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Restaura la autoridad. Restaura autoridad en los hogares. Restaura autoridad en las familias. Restaura autoridad en las iglesias, Señor. Y entonces vamos a poder establecer tu reino con los que están afuera. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Si tú vienes por primera vez esta tarde o estás en transmisión y nunca has hecho la oración de fe, yo quiero invitarte, te quiero pedir que hagas esta oración en voz audible, pero sobre todo que puedas creer en tu corazón lo que vamos a orar. Yo te voy a guiar en oración si tú quieres hacerlo. Te voy a pedir que puedas repetir esta oración conmigo para que recibas a Cristo en tu corazón y de ahí empecemos. Repite después de mí, por favor. Señor Jesús, esta tarde creo y confieso que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitaste de entre los muertos para darme la salvación y la vida eterna. Por eso te recibo en mi corazón este día voluntariamente como mi Señor y como mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez este día? Levante su mano. Si nunca la había hecho y hoy la hizo, mantenga su mano en alto. Si hizo esta oración por primera vez. ¿En gradas hay alguien? Si en Facebook usted hizo esta oración por primera vez, escríbanos ahí que usted entregó su vida a Cristo para que podamos orar por usted. Bueno, pues estamos listos para recibir a los del encuentro. Tengo aquí este libro que se llama, este libro lo dejo de tarea en Curso Josué, y estamos en Curso Josué ahora, y ya llegaron los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, del pastor Paul Yonggi Cho. Si alguien lo quiere comprar, también lo puede adquirir, está en librería, y también está en librería el libro de autoridad espiritual, ¿de acuerdo? Muy bueno. Entonces, para los de Curso Josué es este anuncio. Ya tenemos Curso Josué este próximo sábado. Ay, qué rico. Ya les di vacaciones 2 semanas porque estábamos afuera, pero tenemos Curso Josué a las 5 de la tarde este próximo sábado. Y aquí está el libro, ya llegaron por si lo quiere comprar. Que tengan excelente tiempo en Facebook. Que Dios les bendiga. Los que estamos aquí se puede poner de pie. Los nuevos, mañana líderes, sí toca. Mañana líderes a las 7 de la noche estamos aquí. Deberíamos de dar descanso por el encuentro, pero usted no fue al encuentro. Los nuevos con Ruth y Yoli, ¿ok?